Ahí se ve. Se ve correcto y se Sí. está escuchando. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Somos el grupo 5 y el tema que nos tocó a nosotros es conducción de vehículos industriales. Y bueno, hablaremos prácticamente en lo que en lo que dura la presentación, diremos qué es un vehículo industrial y sus medidas de seguridad. Bueno, el grupo está integrado por Elisamo Julia, López Ayue, Pereira Emanuel, Saracho Luciana y Zapán Alejandro. Bien, comencemos. Vehículos industriales. Buscamos una definición más o menos clara y encontramos que los vehículos industriales son aquellos vehículos que permiten trabajar con mayor escala que los utilitarios. Por ejemplo, un tractor en comparación de un auto utilitario. El tractor puede, digamos, soportar más carga que el auto particular. Y industriales, ¿por qué se le dice? Porque son las empresas las que lo usan como herramienta para sus respectivos procesos habituales que realizan. Tipo de vehículos industriales. Los vehículos industriales, como su propio nombre indica, se emplean para fines relacionados con el mundo laboral, el trabajo y el consumo. El objetivo para los que han sido diseñados implica que tengan una característica distinta a las de los que se utilizan preferentemente para el transporte de personas. Son por tanto lo más adecuados para labores comerciales y de transporte o de productos o mercancías. Por ejemplo, acá en esta imagen podemos ver los tipos de vehículos industriales, desde camiones hasta trenes de carreteras, camiones articulados, autobuses. Acá más que nada hay que hacer una aclaración porque la palabra industrial se refiere a los que trabajan en la industria, pero un autobús de transporte de pasajeros también se los considera industriales porque al trabajar con más carga que un auto particular, ya se los considera, bueno, vehículos de gran porte. Y bueno, después tenemos los vehículos especiales, que tenemos cisternas, hormigoneras, transporte de graneles y demás. Siguiendo con esta dinámica, nosotros hablaremos de un vehículo en particular, que es el autoelevador, y que estaría en principio dentro de lo que son los vehículos especiales. Bueno, ¿qué es un autoelevador? Un autoelevador son aquellas herramientas móviles motorizadas que permiten llevar carga en voladizo, que se asientan sobre dos ejes, tanto motriz el delantero y directriz el trasero. Fundamentalmente son utilizados para transportar, empujar, tirar o levantar cargas en diferentes industrias. Siguiente, por favor. Bien, los componentes básicos de todo autoelevador son un protector superior que protege a la persona dentro de la cabina, un mástil, un protector de carga, un carruaje, las horquillas, ruedas de freno, punto de apoyo, ruedas de impulso, ruedas de dirección y un contrapeso. Con respecto a un auto común y corriente, tiene ciertas diferencias marcadas. Una es que el eje de dirección está atrás, tiene solo 3 puntos de apoyo, lo que quiere decir que el área del centro de gravedad es mucho más chica. En un auto convencional tiene 4 puntos de apoyo. Siguiente, por favor. Al ser diferentes, se necesita tener ciertos conocimientos en cuanto a su manejo. Por eso tiene que haber un personal autorizado y capacitado para el mismo. Los operadores de montacarga deberán capacitarse en las instrucciones de su operación, avisos y precauciones para los tipos de montacargas que estarán autorizados a utilizar. Para ello es importante ver las condiciones físicas y emocionales en las que se encuentran, como ser, si consume algún medicamento que pueda generarle somnolencia y no pueda operar de forma normal, cómo tiene sus sentidos en cuanto a la percepción en lo visual y audiovisual, los malos hábitos que pueda llegar a tener y que también debe tener, tiene que tener estar psicológicamente bien. Sí. Bueno, yo voy a hablar de algunas consideraciones de seguridad para el manejo de la resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo 960-2015. El artículo 8 habla de la responsabilidad del empleador
que con el asesoramiento del responsable del servicio de higiene y seguridad de la empresa deberá establecer la velocidad segura de circulación, colocando cartelería que indique los máximos permitidos en todas las áreas donde circulen estos vehículos. Tomar recaudos necesarios para que la operación sea segura en aquellas superficies con obstáculos de niveles que comprometan al autoelevador en su estabilidad o cuando se opere en superficies resbaladizas. C. Señalizar todas las áreas donde se desplace el autoelevador con cartelería de seguridad correspondiente a todos los aspectos relacionados con su circulación. Establecer la prohibición de circulación de personas debajo de una carga elevada. Pintar y señalizar la altura de techos y cañería y otras estructuras con el fin de evitar accidentes cuando el vehículo se encuentre con la máxima altura de elevación de la torre. Siguiente. En cuanto al artículo 15, nos dice, al momento de la conducción, el operador deberá observar las siguientes medidas de seguridad. Cuando se atraviese una rampa, nunca deberá realizarse en diagonal ni girar en ellas. No se podrá trasladar personas en ninguna parte del vehículo. El operador deberá mantener sus manos y pies dentro del autoelevador y lejos de todas las piezas en movimiento, tales como mástiles, cadenas o ruedas, con el fin de evitar atrapamientos. Cuando se deban cruzar vías férreas, debe realizarse en diagonal. Cuando la carga obstruya la visión del operador, deberá circular en reversa. El operador no deberá dejar el autoelevador con la carga en la posición elevada, que no podrá levantar ni trasladar carga entre dos o más elevadores al mismo tiempo. El autoelevador no podrá ser utilizado para remolcar o empujar, salvo lo especificado por el fabricante. Y se prohíbe el uso de la telefonía celular mientras se conduce el autoelevador. Siguiente. Bien, ahora en cuanto a medidas de seguridad para su uso, tenemos que tener en cuenta los siguientes factores. Primero, el lugar o el local donde se va a usar, porque si es un lugar cerrado o un lugar al aire libre, va a depender, va a cambiar la fuerza motriz de la máquina y también los depuradores de gases de escape, así también como la iluminación, porque no es lo mismo. Si este autoelevador está al aire libre, no va a necesitar esa iluminación. Después, también en el caso de los suelos, estos deben ser resistentes en el caso de máximas cargas y deben ser antiderrapantes. También se tiene que eliminar todo tipo de agujeros o cualquier obstáculo que esté en la zona de circulación y además deben estar señalizados correctamente, como podemos ver en las imágenes. Siguiente. También, cuando se trata de zonas muy estrechas, se debe tener en cuenta un mínimo de 50 centímetros libres entre los puntos extremos, laterales y superiores, y los objetos fijos del lugar de trabajo. Además, también señalizar con franjas negras y amarillas inclinadas 45 grados en las zonas muy estrechas. Y después también se tiene que tener en cuenta la anchura máxima de circulación. Si el sentido de circulación es único, entonces el ancho mínimo debe ser el ancho del autoelevador o bien de la carga más 1 metro. Y si el sentido de circulación es doble, se recomienda una anchura mínima del doble del ancho del autoelevador o de su carga más 1,40 metros. Siguiente. Bueno, en mi caso voy a hablar acerca de los accidentes más frecuentes producidos por desconocimiento de la normativa o de las recomendaciones de manejo. En este caso se puede visualizar que no se tuvo en cuenta lo que sería la capacidad máxima de carga, ni tampoco cuáles son las condiciones de equilibrio para el traslado de la carga. Es frecuente también que se hagan negligencias con respecto a lo que es cambio de luminarias, donde se lo utilice como elemento autoelevador, pero no es recomendable porque no está destinado a este fin. Siguiente, por favor. Después también está en un caso donde se ve que no se respeta cuáles son las zonas de circulación, la cual está destinada para que se movilice el autoelevador, y tampoco se tienen en cuenta la distancia necesaria para maniobras, lo que puede hacer que colapsen las estructuras ante una maniobra donde apuntarle a alguno de lo que es la estructura.
Siguiente, por favor. Y en este último, también vemos que no se respetan velocidades máximas, ni tampoco las maniobras visibilizando el entorno puede hacer que colisionen tanto con otras personas, o también con lo que pueden ser automóviles o algún otro tipo de vehículo que esté circulando por la zona. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente, para concluir, eh, lo que podemos decir que por lo presentado anteriormente, consideramos que es de extrema importancia fomentar buenas prácticas de manejo y cumplimiento de las normativas vigentes. Este tipo de políticas empresariales contribuiría a tomar conciencia por parte de los operadores de montacarga, informándose de los riesgos a los que se están expuestos y a los cuales se exponen a las personas e infraestructura a su alrededor. Esto no solo se aplica a autoelevadores, sino a cualquier vehículo industrial en general. Siguiente. Bueno, esta es la bibliografía que consultamos para la elaboración de la presentación. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bien, estuvo muy linda la presentación. La primera parte, cuando mencionaban con respecto a los puntos de apoyo, ¿lo podía aclarar? Decían que tenían 3 puntos de apoyo, un autoelevador. Sí, que escuché bien así, no sé. Sí, que a diferencia de un auto común y corriente, el centro de gravedad era diferente. Ajá. No, sí, el centro de gravedad es diferente, pero algo dijiste sobre punto de apoyo. Ah, del punto de apoyo, que tenía un solo punto de apoyo. Un solo punto de apoyo. ¿Cómo es eso? Y los puntos de apoyo son las cubiertas con las bases. Lo único ¿Perdón? que quería informar es que en general la distribución de peso es diferente, lo que hace necesario que tenga que contar con un contrapeso para evitar que colisione al levantar alguna carga. Bien, sí, sí, más que nada referido a eso, sí, pues yo lo que había entendido, lo que había escuchado, mejor dicho, por eso que quería consultar, había escuchado que el auto tenía 4 puntos de apoyo y el auto elevador tiene 3, eso es lo que escuché, entonces estaba corroborando eso. Bueno, yo pienso que lo que se quiere referir es eso, de que la rueda delantera actúan como punto de apoyo, porque tienen el contrapeso atrás y tienen la carga adelante. Entonces, ese eje delantero es el que hace de punto de apoyo. Bueno, eso nomás era para la aclaración. Ok, muchas gracias. Adelante el otro equipo. Que vendría a ser el 4, ya pasó. Me queda entonces el 3. Accidente, soldadura. Ya compartimos, profe. Bien. Están los 5, Jessica Cruz, Diego López, Pablo Saldía, Ramiro Tapia y Rodrigo Tapia. Sí, profe. Listo. Adelante, administren el tiempo. Bueno, profe, vamos a comenzar. Somos el grupo 3 y el tema que nos tocó fue accidentes con soldadura. Y el Tengan grupo está cámara, por favor, compuesto. vayan aquí. Bueno, profe, si se metila por la cámara, pues no van a ir a internet, me avisa, ¿no? Está compuesto por Cruz Jessica, López Diego, Saldías Pablo quien habla, Tapia Ramiro y Tapia Rodrigo. La siguiente, por favor, Ramiro. Bueno, primero que nada vamos a comenzar con una introducción. La soldadura es un proceso de fabricación o escultural
que sirve para unir usualmente dos metales o inclusive polímeros termoplásticos mediante la fusión del material base y por lo general la adición de un material de relleno. Este material de relleno se agrega para formar un pozo de material fundido que luego se solidifica al enfriar y formar de esta manera una unión más resistente que el material base. Este tipo de operaciones suele ser frecuente en los talleres mecánicos y a pesar de su aparente simplicidad, no tiene que olvidarse que se alcanzan temperaturas alrededor de 3000 grados centígrados, con lo cual se constituyen focos de ignición que puede provocar incendios, explosiones, con lo cual debe tratarse adecuadamente. Una de las clasificaciones que vamos a hablar es teniendo la fuente de calor. La soldadura puede ser eléctrica cuando se utiliza este tipo de energía, o autógena cuando el calor proviene de la combustión de un gas. A su vez, la eléctrica puede ser por resistencia o al arco. Siguiente, por favor, Ramiro. Bueno, vamos a hablar un poco más en detalle de lo que es cada tipo de soldadura. La soldadura por resistencia está basada en lo que es el efecto Joule, mediante el cual el calor necesario para fundir los metales que intervienen en la operación, generalmente estaño, procede del calor producido al calentarse un electrodo que actúa como resistencia eléctrica al pasar una determinada intensidad de corriente. En el caso de la soldadura por arco, la fuente de calor proviene del arco eléctrico que se produce al aproximar dos elementos metálicos en tensión. La soldadura por arco une metales derritiéndolos y fusionándolos, por lo general también mediante el agregado de un material de aporte. En el caso de la soldadura autógena, la fuente de calor proviene de la combustión de un gas, en muchos casos el acetileno. Es conocida en otros términos como oxicombustible o oxiacetinética. A través del soplete, en este tipo de soldadura, se realiza una mezcla de oxígeno y acetileno, que arde al abandonar el final de la boquilla del soplete. Al unirse diferentes gases, se crea una combustión y la reacción provoca la llama. La soldadura autógena se utiliza sobre todo para unir dos piezas mecánicas, como por ejemplo chapa. Cuando ambas piezas están juntas, se calienta la unión de esta hasta el punto de fusión, produciéndose así un cordón de soldadura. Es un proceso en el que por lo general no hay material de aporte. Ahora mi compañero va a continuar con los riesgos asociados a este tipo de soldadura. Riesgo de la soldadura. El soldador utiliza maquinarias y herramientas que necesitan elementos de protección específicos para evitar los riesgos que conlleva realizar la actividad. Estos riesgos los podemos clasificar o asociar a los humos de soldadura. Uno puede ser la fiebre, que es generada por la exposición del trabajador a gases como el zinc, magnesio, cobre y óxido de cobre. Los síntomas febriles se pueden presentar dentro de un lapso de 4 horas a 12 horas después de terminar la actividad. También se puede presentar la bronquitis, edema pulmonar y neumonitis, náusea, vómito, pérdida de apetito debido a la inhalación de gases, irritación en ojos, narices, gargantas y sistema respiratorio en general. Y también se realizaron estudios que comprueban que los trabajadores que realizan la actividad de soldar pueden llegar a contraer enfermedades como ser el cáncer a la laringe y vías urinarias. También tenemos riesgos relacionados con la luz y la exposición de calor. En este caso tenemos las cataratas, que son daños en las retinas y en la córnea del ojo, ocasionados por la luz intensa del arco y la radiación infrarroja. También tenemos lo que sería el deslumbramiento en la soldadura, que provoca una visión borrosa, ojos llorosos e irritados y dolor de cabeza. Por otro lado tenemos quemadura en la piel y estrés por calor e insolación. Después tenemos riesgos relacionados con la postura y otros. El más conocido serían las hernias discales. Luego tenemos, por ejemplo, el contacto con la energía eléctrica y el uso de herramientas o extensiones en malas condiciones. Tenemos el calor intenso y las chispas que son producidas al soldar o las llamas del soldar pueden causar incendios o explosiones si es que hay materiales inflamables o combustible en el área. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos accidentes que ocurrieron con las soldaduras, son casos reales. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, utilizamos unos reportes periodísticos. El primer caso es: muere un soldador en un accidente laboral. La fecha ocurrió en el 2015. El segundo caso son quemaduras en las manos por contacto eléctrico directo.
utilizando un grupo de soldadura, y el tercer caso es un grave accidente durante el trabajo de soldadura en plataforma petrolera. Siguiente, por favor. Bueno, en el primer caso tenemos que muere un soldador en un accidente laboral. Bueno, la causa es porque hubo una mala refrigeración que provocó la explosión de gases tóxicos, y bueno, y alcanzó al trabajador. También lo que hubo, se rompió también un tanque de un depósito de agua, que bueno, cuando lo encontraron al trabajador estaba envuelto en los cables de la soldadura eléctrica. Siguiente, por favor. Bueno, el segundo caso son quemaduras en las manos por contacto eléctrico. Bueno, un trabajador, al poner en marcha la máquina, mientras sujetaba la pinza del electrodo con una mano, se produjo una descarga eléctrica que le provocó quemaduras en ambas manos y arritmia cardíaca. El trabajador no usaba guante guante de protección en ese momento. Siguiente, por favor. Bueno, este caso ocurrió en Neuquén, en el cual un trabajador tenía que reparar una torre. Bueno, y los fluidos dentro del cilindro se calentaron por la soldadura y explotaron con fuerte presión sobre el rostro y gran parte del cuerpo del hombre. Acá el jefe de equipo había dado la orden para desmontar la torre y soldarlo en el suelo, pero el jefe de mantenimiento no acató la orden y mandó al operario a realizar el trabajo a altura. Siguiente, por favor. Bueno, ahora mi compañero va a continuar con las buenas prácticas. Buenas tardes. En cuanto a las buenas prácticas, nos referimos a la prevención, a las acciones preventivas y medidas de protección que se deben tomar para evitar los accidentes que estábamos recién repasando con mi compañero. Siguiente, por favor. En cuanto al tipo de soldadura eléctrica, vemos que se debe utilizar los elementos de protección personal, los cuales son la pantalla protectora de caras y ojos o careta para soldar, los guantes largos también de cuero, también un mandil de cuero, polainas de apertura que sean rápidas y calzado de seguridad aislante. También podemos ver que se requiere una puesta a tierra, es decir, conectar el equipo de la soldadura únicamente en tomas corrientes que estén provistos de la conexión a tierra. También protección para la radiación ultravioleta, la radiación infrarroja y la radiación de luz visible. También se recomienda verificar seguido el estado del equipo, es decir, las válvulas, las mangueras, los manómetros. Antes de comenzar la tarea se debe verificar el aislamiento de los cables. Esto se realiza desenrollando por separado los cables de soldadura y los cables de alimentación del equipo. Siguiente, por favor. En cuanto al tipo de soldadura por arco, también, bueno, se debe usar los elementos de protección personal, que son también el casco para soldar, el delantal. Se debe tener en cuenta también que el operario debe estar muy bien capacitado y adiestrado, justamente para poder contar con un entrenamiento previo y de modo que los soldadores y el resto del equipo reconozcan cuando su área de trabajo no se encuentre en las condiciones óptimas para un trabajo bajo los estándares de seguridad que se requieren. Bueno, también vemos que se requiere la puesta a tierra y conexión segura del equipo a soldar, es decir, como veíamos en el accidente que mencionó mi compañero, los bornes de conexión de los circuitos de alimentación deberán estar perfectamente aislados y protegidos. Asimismo, la superficie también exterior de los portaelectrodes deben estar aislados en la zona de contacto con la mano. Siguiente, por favor. En cuanto a la soldadura autógena, podemos mencionar que se deben proteger la manguera y los cilindros de las chispas, las llamas y los materiales calientes que pueden dispararse, ¿no? Los cilindros de gases deben estar adecuadamente protegidos
y también se debe evitar que se caigan o se golpeen, entonces deben estar sujetados mediante alguna abrazadera a la pared o bien sujeto al equipo si son equipos móviles. Y bueno, también se menciona que se debe tener un extinguidor de fuego que esté al alcance de la mano, accesible, y bueno, y verificar la ventilación, si es que es suficiente o no. A continuación, mi compañera va a hablar de la reglamentación en cuanto a soldadura. Bueno, yo voy a hablar de la reglamentación. Siguiente. La cual es la ley 19.587, la ley de higiene y seguridad en el trabajo, que contempla en el capítulo 17 los trabajos con riesgos especiales. En el artículo 152 nos indica que en los establecimientos donde se realice este tipo de trabajo con soldadura, deberá tener una adecuada ventilación e iluminación, como se muestra en la figura. También indica que el personal deberá de estar capacitado y provisto de todos los equipos y elementos de protección. Y también deberá de tomarse medidas de precaución para proteger a las personas que trabajan y a las que pasan por el lugar de trabajo. Y por último, se establece que la ropa deberá de estar limpia de grasas, aceites o cualquier material inflamable. Siguiente. En el artículo 153 se habla de las medidas en los establecimientos, pero que se trabaja con soldadura autógena, alta presión. Algunas condiciones nos habla, por ejemplo, en el caso del oxígeno y el acetileno, su almacenaje. Estos deben estar en cilindros, según sus especificaciones en el artículo 142, y tienen que estar separados para evitar incendios. Estos deben de estar rotulados y con el nombre del gas, y pintados con el color que corresponde para su identificación. Se utilizará también reguladores de presión diseñados específicamente para ese gas. Y también se habla del mantenimiento para el soplete, como su limpieza adecuada y su conexión a reguladores por tubo flexible. Siguiente. En el artículo 154 nos habla de también medidas, pero para establecimientos que trabajan con soldadura autógena, pero a baja presión. Nos habla un poco de los generadores de acetileno fijo y los móviles, como algunas medidas como que estos deben de instalarse al aire libre, y si no es el caso de que estén instalados al aire libre, tienen que haber una adecuada ventilación. Y que, por ejemplo, los equipos de electricidad, estos deben de estar instalados fuera del establecimiento y deben de estar a prueba de explosivos. También nos habla del mantenimiento, que este debe ser realizado específicamente por alguien capacitado, y un poco del manejo y el desarme de generadores, y cómo se tiene que tratar y almacenar el carburo de calcio. Por ejemplo, el carburo de calcio se debe de almacenar y mantener en seco en una plataforma elevada del piso para evitar que éste se humedezca. Siguiente. En el artículo 155 nos habla de las medidas de establecimiento, pero para soldaduras eléctricas. Como se muestra, nos habla que los aparatos de soldadura deben de estar conectados a masa, que se deberá de aislar la superficie exterior de los portaelectrodos a mano y de las pinzas de agarre. Y algunas especificaciones para soldadura eléctrica en los locales muy conductores. También habla también que deben de provisionar al trabajador de equipo de protección. Siguiente. El siguiente. En el artículo 156 se habla de algunas especificaciones que debe tener la pantalla de soldar para los diferentes tipos de soldadura.
Por ejemplo, para la soldadura eléctrica, se deberá de tratar de que el casco no tenga ningún material eléctrico para evitar el contacto con la pista de soldar. Y en el artículo 157 nos habla de las especificaciones cuando se trabaja en espacios confinados. Por ejemplo, que se tiene que proveer al trabajador un cinturón de seguridad y cable de vida, y que debe existir la presencia de un observador exterior. Bueno, el siguiente. Bueno, si bien esta reglamentación no ha sido actualizada por más de 40 años en esta sección, y es bastante ambiguo y general, lo que se recomienda es consultar bibliografía técnica o también manuales de buenas prácticas que saca la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. También se recomienda consultar la NFPA 51B, que es el documento más completo sobre seguridad aplicada a trabajos en caliente, que también cubre los trabajos del soldado. Y estas serían las fuentes que nosotros consultamos. Gracias. Bien, muchas gracias. Bien, vamos al grupo 2, por favor. Administremos bien el tiempo porque nos estamos quedando sin tiempo. Ahí comparto. Bien. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Adelante. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 2, integrado por Jacob Gerardo, Rojas Gabriel, Retamay Facundo, Iglesia Luciano, Chavarría Matías, y vamos a hablar acerca de accidente de trabajo en altura. Según el decreto 911/96, artículo 54, un trabajo en altura es aquel que se desarrolla por superior a 2 metros del nivel seguro, es decir, de un plano horizontal. Y según la UOCRA, los trabajos en altura representan un 15% de los incidentes que se producen en las jornadas laborales. Y son causas de graves lesiones. Bien, el caso que vamos a analizar es un accidente que se produjo en una empresa en la cual la problemática que esta tenía era que debía reparar el techo del área de almacenamiento de placas de fibrocemento. La solución que encontraron ellos fue hacer dicha obra mediante un contratista, el cual debía hacer trabajo en altura y reparar las placas con placa de poliéster transparente. ¿Qué sucedió? En el transcurso del desarrollo del trabajo, un operario se acercó hacia el otro para ayudarlo a finalizar el trabajo y la placa de fibrocemento cedió. Y el operario cayó de 5,45 metros, produciéndole diversas lesiones. En este caso, se omitieron el uso de líneas de vida, no poseían arneses ni artículos de seguridad, y hubo una mala análisis de riesgo por parte de la empresa contratista y de la empresa titular. Y bueno, aquí podemos observar una imagen de donde se desarrolló el accidente y se visibiliza el hueco por el cual cayó el operario. Siguiente, por favor. Bueno, en el siguiente caso también vamos a analizar algunas deficiencias que hubo. Entre una de esas es que las líneas de vida instaladas en la cubierta eran inoperantes por 2 razones. Como vemos en la imagen, el acceso al primer punto de anclaje estaba bloqueado por un apilamiento de pallets, por lo que los trabajadores no podían acceder a él desde la plataforma elevadora móvil de personal. Este primer punto de anclaje estaba aproximadamente a 5 metros de distancia de la zona donde cayó el trabajador accidentado. La zona por la que accedieron se encontraba al otro extremo, más o menos aproximadamente a 20 metros del punto de trabajo, por lo que tuvieron que recorrer muchos metros sin protección. Y en la siguiente diapositiva, la línea, vamos a ver en la imagen, que la línea de vida está instalada de forma que pasa por detrás de esa línea de refrigeración, que impide la circulación por la cubierta con arnés anclado a la línea de vida. Si analizamos las causas en la siguiente diapositiva, vemos que una de las primeras es la ausencia o deficiencia de elementos de protección. No se ha instalado ninguna medida de protección colectiva, y además la línea de vida existente no es operativa para el trabajo que se está ejecutando. Mis compañeros seguirán nombrando otras causas. Bien, siguiendo por lo que fueron las causas, las que estaban relacionadas con lo que es una organización del trabajo y una gestión de la prevención,
podemos ver que hubo una ausencia de coordinación de actividades, en este caso entre las dos empresas, porque la empresa contratista nunca supo por parte de la empresa contratante de que existía una línea de vida en la cubierta de la nave. Y también hubo una falta de coordinación entre las dos empresas para poder despejar el acceso óptimo hacia la cubierta para poder reparar el hueco. También hubo una ausencia de evaluación de riesgo de los trabajos. En este caso puntual, no se hizo una evaluación de riesgos de los trabajos en altura, en el techo de la nave. Y también hubo una ausencia de vigilancia y control, porque, o sea, teniendo en cuenta el gran riesgo de caída en altura que implicaba trabajar en la cubierta de la nave, ni así se puso una persona responsable que pudiera vigilar y controlar que el trabajo se realice de manera segura. También hablamos de que hubo una falta de previsión de futuros trabajos en el proyecto cuando se construyó la nave. Si bien estas medidas deberían corresponder a quien realizó el proyecto de ejecución, cuando se realizó la obra de construcción de la nave, en dicho proyecto se deberían de haber tenido en cuenta los trabajos posteriores de mantenimiento, tales como, en este caso, la reparación de la cubierta, así también como la ubicación de las unidades de refrigeración del aire acondicionado. O bien, si la colocación de estas unidades fue posterior a la entrega de la nave, se debería de haber tenido en cuenta la ubicación de las líneas de vida, aunque sea. Algunos aprendizajes para evitar estos accidentes. Tenemos algunas recomendaciones preventivas. Cuando se vayan a realizar trabajos con riesgo de caída de altura, se deberían adoptar medidas de protección colectiva o, en su defecto, de protección individual. En este caso, las medidas que se adopten deberán hacerse teniendo en cuenta que se trata de una cubierta frágil y por lo tanto no es transitable. Además de una unidad de protección, una medida de protección, se deberían habilitar suficientes superficies de paso resistentes para que los trabajadores puedan transitar por la cubierta. Otra recomendación es la evaluación de riesgos para poder reflejar los riesgos reales que están presentes en las tareas que se vayan a realizar. Y si por cuestiones de producción se tiene que las tareas, los riesgos no estuviesen evaluados en un comienzo, se deberán evaluar los mismos y adoptar las medidas adecuadas antes de comenzar a realizar dichas tareas. Y mi compañero a continuación va a terminar dando algunas otras recomendaciones. Una tercera recomendación sería que en la ejecución de los trabajos con riesgo de caída de altura, haya o exista una persona que actúe como un supervisor para asegurar que las personas están primero usando los equipos de protección individuales, segundo, que están cumpliendo con los procedimientos de la empresa, tanto de la empresa contratista como de la empresa comitente, y tercero, que adopta todas las medidas preventivas, tanto individuales como colectivas. Una cuarta recomendación sería que la empresa titular del centro de trabajo informe a la empresa tercerizada a la que está haciendo el mantenimiento de los riesgos generales que conlleva la actividad que están realizando, también de medidas preventivas a adoptar, también de las instalaciones existentes en ese almacén o en ese lugar, obviamente no de todas las empresas, no de toda la empresa, pero sí de la zona circundante o alrededor de la zona donde se está trabajando. Y también se debería explicitar o facilitar a la empresa tercerizada que está haciendo el mantenimiento un procedimiento o protocolo de mantenimiento si es que existe y si es que ya lo tiene la empresa estandarizado. Y como quinta recomendación sería que a la hora de construir y de llevar a cabo un proyecto de ejecución de obra, se deba tener digamos, la capacidad de poder prever todas estas medidas de protección colectiva e individual necesarias para la realización de futuros trabajos de mantenimiento, limpieza, inspección, reparación, etc. Siguiente.
Bien, estas son una de las leyes y normas que tocan lo que son los trabajos en altura, como la definición de trabajo en altura del artículo 54 que mencionó mi compañero al principio. También en la Ley de Higiene y Seguridad se habla acerca, en este caso puntual, el artículo 200 sobre la obligación de utilizar arneses en los trabajos en altura, y hay una norma IRAM, la 3622, que habla sobre la protección individual contra las caídas en altura. Estas son las referencias que utilizamos para hacer el trabajo, y muchas gracias. Bueno, muy bien, me gustó mucho. Han interpretado muy bien las consignas y lo que han presentado ha reflejado bien en un análisis, digamos, en el caso de un accidente. Están muy bien las enseñanzas, porque esas situaciones como esta ocurren a menudo, digamos. Y eso que mencionan del diseño, eso es clave. ¿Qué es lo que pasa a veces cuando se están haciendo obras, mejora, se les regatean en el análisis, en la afectación, digamos, de recursos, plata y tiempo, quieren terminar con lo justo, le van quitando, van achicando, digamos, gastos, asignaciones, y no se tiene en cuenta después cómo van a cambiar un motor, cómo van a hacer mantenimiento del aire acondicionado, cómo van a cambiar una chapa, cómo van a cambiar una luminaria. Y después le termina saliendo mucho más caro porque tienen que hacer después la estructura, ya cuando está la planta andando, tienen que hacer todo eso que sale mucho más caro que cuando está parado. Y bueno, y por supuesto con el accidente le sale mucho más caro. Bueno, muy bien, vamos al último grupo, a ver, sí, el último, o uno por decir. Bueno, nosotros somos el grupo 1, yo soy Ponceana y vamos a hablar de accidentes con máquinas. Siguiente. Un segundito les pido, el próximo lunes no hay clase, yo ahora termino esto, voy a subir un práctico, van a ver con el ingeniero Yaculi que entre mañana y el otro martes, un tema que se llama evaluación de riesgo, y va a estar sobre el práctico. Bien. Los peligros más frecuentes al manipular máquinas son de tipo mecánico. Estas son lesiones que son generadas más que nada por las partes móviles de la máquina. Puede ser corte, atrapamiento, material proyectado, golpe, aplastamiento, entre otros. En nuestro caso tratará un atrapamiento. Siguiente. Según las estadísticas de 2019 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, teniendo en cuenta el agente material asociado al accidente de trabajo, en primer lugar se tiene el ambiente de trabajo. En segundo lugar, los medios de transporte, y en tercer lugar, las máquinas y herramientas, con un 21,8% de los casos notificados. Según las formas de ocurrencia, el atrapamiento por un objeto o entre objetos representan un 4% de los casos notificados. Siguiente. La provincia que presenta una mayor cantidad de accidentes laborales notificados es Buenos Aires. En octavo lugar se tiene a Salta y en décimo lugar a Río Negro, que es el lugar donde se donde pasó nuestro caso. En Salta, el ambiente de trabajo sigue siendo el principal agente material asociado a los accidentes laborales, y las máquinas se tienen en un último lugar, presentando 192 casos en lo que va de enero a junio de 2021. Siguiente. Bueno, en este caso vamos a tratar un accidente con máquinas para hacer milanesa. Es un hecho que ocurrió en la provincia de Río Negro. Los involucrados fueron una trabajadora de 45 años, la cual desempeñaba su cargo en una empresa fabricante de milanesa de pollo, de carne de vaca y rellena. Esta mujer se encontraba trabajando como lo hacía normalmente en la máquina para hacer milanesa, la cual ya venía presentando hace un tiempo un funcionamiento normal. En un determinado momento, la máquina se trabó y la mujer, en su afán de querer destrabar a la máquina, introduce su mano y se le traba en la máquina y le produce graves lesiones. Para los que no saben, este es el funcionamiento de una máquina para hacer milanesas. La carne ingresa por un extremo, se pone en contacto con el pan rallado, pasa por la empanadora, que es el lugar donde se produjo el accidente,
y sale por el otro extremo ya terminado. Analizando las causas y las consecuencias, tenemos que entre las causas hay primero una falta de capacitación, porque la persona debería saber que ante el funcionamiento normal que venía presentando la máquina, debería apagarla, no se debería haber utilizado. Y segundo, que ante un atasco de la máquina, lo primero que se debe hacer es apagar la máquina también. En segundo lugar, tenemos que se relata que había una falta de elementos de seguridad. La empresa no le proveía a la mujer de los elementos necesarios para su seguridad, como por ejemplo un gorro para que no se le atasque el pelo. Si bien en este caso los elementos de seguridad no fueron el detonante de la lesión. Por último lugar, tenemos que hay una falta de señalización. Debería haber carteles que indicaran que la máquina estaba con un funcionamiento normal, también carteles que indiquen el riesgo de enredo de mano y las lesiones en el cuerpo. Como consecuencia, tenemos daño físico como la fractura de la mano derecha de la mujer, y también hay daño psicológico. Como la mujer no estaba registrada, el desembolso de los gastos médicos corrieron por su cuenta, luego se produjo un juicio, y como consecuencia la empresa tuvo que pagar una indemnización superior a $1.000.000. Bueno, con respecto al marco legal en Argentina, las leyes que no se aplicaron en este caso son las siguientes. La ley 19.587 es de higiene y seguridad en el trabajo, con respecto a los artículos 7, que habla de la reglamentación de las condiciones de los elementos de protección personal, y los artículos 8 y 9, que mencionan las obligaciones que tiene el empleador, por ejemplo, con el suministro y el mantenimiento de los elementos de protección personal, el mantenimiento de la maquinaria y la colocación de carteles de advertencia sobre peligro. También tenemos en cuenta la ley 24.557 de riesgos de trabajo, en el artículo 3, que menciona la implementación de seguro obligatorio y autoseguro para los trabajadores por parte de los empleadores. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver que también vamos a tener en cuenta el decreto 351/1979 del anexo 1, para la parte de máquinas y herramientas, tener en cuenta el artículo 103 sobre el uso de maquinarias en buen estado, y el artículo 109 sobre la señalización en máquinas que se encuentren averiadas. Y por último, con respecto a la protección de personal del trabajador, tenemos en cuenta los artículos 190 sobre el suministro de los elementos de protección personal, y los artículos 192 y 198 sobre la protección de los cabellos y miembros superiores. Buenas. A continuación, se pueden apreciar las recomendaciones para evitar o minimizar los accidentes con las máquinas y los equipos. En primer lugar, tenemos que siempre hay que comprobar el estado de las máquinas, es decir, que estén sujetas las piezas, que la máquina esté engrasada, limpia, y esto se tiene que realizar siempre con la máquina parada, preferentemente antes de realizar cualquier operación o actividad. Lo segundo, que tengan dispositivos de seguridad colocados y en condiciones, como ser los resguardos o dispositivos de protección. Esto no se lo tienen que anular ni mucho menos modificar. También se tiene que trabajar con la vestimenta adecuada. ¿Qué quiere decir? De que el personal tiene que estar con la vestimenta que le proporciona la empresa para evitar así futuros atascamientos debido a que tienen pulseras, relojes, anillos. Tampoco tienen que usar ropa holgada debido a que esto también puede producir atascamiento. Bueno, el equipo de protección personal también tiene que ser necesario, ya que esto evita o minimiza el riesgo potencial que tienen los operarios en la maquinaria. También la zona de trabajo tiene que estar limpia y ordenada en todo momento, porque esto también minimiza los accidentes. Siguiente, por favor. Bueno, la capacitación también es un pilar clave. Tenemos que enseñar el funcionamiento de la máquina, cómo actuar en las diferentes fases o operaciones, y que el operario sepa cuál es la más importante, o sea, donde tiene que prestar mayor atención. ¿Para qué? Para proteger su seguridad, la de las personas que estén al alrededor, y también para preservar las instalaciones. También tenemos que instruirlo en acciones correctivas o en situaciones anormales posibles para que el operario sepa cómo reaccionar y no ocurran fatalidades o accidentes. También se tienen que realizar revisiones periódicas para controlar el estado en que está la maquinaria y para ver si el operario está realizando las actividades o sus funciones
de la manera correcta. Por último, también se tienen que prever medidas preventivas adicionales a las que ya viene una máquina para evitar accidentes. Bueno, en cuanto al caso analizado, se podrían tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero que todo, se propone una correcta capacitación de los operarios, en donde éste conozca los parámetros de operación de la máquina y cómo actuar en caso de que ésta se atore o se produzca algún fallo. Por ejemplo, en esta situación, lo primero que se debería hacer, como ya mencionaron mis compañeros, era parar el funcionamiento de la máquina para recién poder destrabar. Además, el operario debería saber que para ingresar los bifes a la máquina, el bife no debería contener goteo para que no se produzcan grumos de pan rallado, que fue lo que principalmente ocasionó la obstrucción de la máquina. Otra medida a tomar, como también mencionaron mis compañeros, sería que la empresa provea al operario de la vestimenta apropiada, de forma que se puedan evitar atascamientos con ropa holgada o accesorios, además del uso de guantes para poder garantizar la higiene del producto. Por último, la máquina también debería estar correctamente señalizada. En este caso se mencionaba que la máquina no funcionaba correctamente, por lo tanto no se debería haber utilizado en primer lugar. Una correcta señalización de esta máquina permitiría que no se utilice y que debería entrar en mantenimiento. Siguiente, por favor. Como conclusión, y viendo todo lo presentado anteriormente, pudimos notar la importancia que tiene la correcta capacitación de los operarios para evitar este tipo de accidentes, además de la correcta aplicación de la legislación que corresponde, ya que se contemplan todas las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta, tanto para los operarios como las máquinas a utilizar. También se correspondía en este caso ciertas leyes laborales, en tanto tema de seguros o trabajo registrado, para poder evitar todos los problemas judiciales que hubo en este caso en concreto. Por último, también tiene gran importancia la forma de proceder en caso de accidentes inminentes, siendo que se puede minimizar los daños que le puede ocurrir al operario. Siguiente. Esta es la bibliografía que utilizamos para realizar este trabajo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Estuvo muy buena la presentación. Yo lo único que le agregaría a ello que dentro de la causa, la principal causa, de mi punto de vista, es que, bueno, al margen que la empresa estaba en falta total, ¿no? Estaba en falta total al tener trabajadores no registrados, pero yendo al accidente en sí, o sea, la misma empresa permitía que las máquinas que no estaban en condiciones sigan operando. Entonces, ahí tendría que ver, si no hay un control, digamos, del estado de la maquinaria, para mí sería lo principal. Después, obvio, al estar una empresa que es totalmente, que está en falta, ni siquiera tenía trabajadores registrados, mucho menos capacitación, mucho menos va a tener señalización y todas esas cosas. Bien, muy bien, muchas gracias. No se vayan, 2 minutos me dejan, por favor. Hay el tema que falta. Yo estoy subiendo un práctico que tiene que ver con la evaluación de riesgo, ¿sí? Que tiene que ver la evaluación de riesgo. ¿Qué sería la evaluación de riesgo? Si bien eso lo van a ver con el ingeniero Yaculica, yo se lo resumo. Este material yo le subí lo mismo, así. Pero acá hay un método, digamos, español que basa, digamos, cómo se realiza una evaluación de riesgo. Lo primero que hay que hacer es analizar bien todo cuál es el trabajo que hay que realizar, todas las actividades. Entonces, de esa manera, hay que separar las diferentes actividades. Así. O sea, si yo digo, bueno, yo tengo que realizar un trabajo de hacer milanesas, veo, ahí las actividades son preparar la carne, preparar el pan rallado, prender la máquina, introducir la carne y después retirar la milanesa empanada. Así. Después esa milanesa empanada se almacenará y cada tanto después sigue con la operación de fritados y que se hace también. Así. Bueno, entonces, las diferentes etapas, las diferentes actividades. Y para cada una de esas actividades, como acá lo dice, para cada actividad de trabajo, ver en cuánto dura, ver más o menos cómo
cómo es cada una de ellas, quién interviene, qué maquinaria están intervinientes, qué tipo de energías, si hay sustancias peligrosas, así. ¿Por qué? Porque eso me va a dar una idea de cómo es, qué tan riesgosa es. Una vez que tengo todo eso, tengo que ir a la identificación de peligro, que lo hemos visto desde la primera clase. Así, separamos de todas las situaciones de identificación de peligro. Para cada identificación de peligro, que pueden ser golpe, caída al mismo nivel, todas esas cuestiones, veamos también las evaluaciones de riesgo. Y riesgo es simplemente analizar dos variables, uno lo que es la probabilidad y la consecuencia. Esas son las dos variables que se tienen que analizar, y para ello hay matrices, ¿sí? Este método provee una matriz sencilla de 3×3, donde va la probabilidad en 3, digamos escala, y en la consecuencia también en 3. Y de esa manera, según esta combinación de probabilidad y consecuencia, podemos ver que acá hay un riesgo de intolerable. Bueno, eso en definitiva es el método. Entonces uno hace un análisis para todas las actividades, las situaciones de peligro, y donde tengamos los niveles de riesgo más grandes, o sea, intolerable o importante, moderado, allí es donde hay que establecer los controles. ¿Cómo los controles? Hay que tener en cuenta esta jerarquía de control. No se mal acostumbra a decir que el control es elemento de protección, porque ese es el último ítem considerado para un control de riesgo. Primero hay que intentar eliminar, después sustituir, o establecer controles de ingeniería, o señales de advertencia, controles administrativos, permisos de trabajo, y al último va el equipo de protección. Ya recuerden que hemos dicho de que si vamos por el equipo de protección, hay muchos motociclistas que llevan el casco en la mano. O sea, lo tienen en el equipo de protección, pero bueno, no lo usan. Entonces no podemos dejar todo eso en el trabajador. Esto también, material también lo voy a subir, y eso sería, digamos, lo que, en base a lo que tienen que trabajar. A ver, se lo muestro nomás al práctico para que lo vean, si bien esto va a estar subido. Acá le pongo yo la matriz, digamos, pero bueno, lo mismo lo pueden ver en el material, porque acá se da para que elijan cualquier método, y se dan 3 situaciones para que realicen un análisis de riesgo. Así. Uno es una instalación sencilla, que hay que colocar una videocámara y un sensor de movimiento en una zona de oficina. El otro es una tarea en envasado de gaseosa, y la otra es una sala de preparación de muestra de laboratorio. Ahí le dice más o menos cuáles son las actividades. Ustedes en base a eso aplican el método y determinan cuáles son las situaciones de peligro, los riesgos y los niveles de riesgo. ¿Sí? Bueno, 4, mantenimiento en secadores rotativos. Eso sería lo que tienen que realizar, y por supuesto establecer cuáles son las medidas de control de riesgo, teniendo en cuenta la jerarquía de control de riesgo. No pongan elementos de protección. Lo podrán poner, pero al último de todo. Al último de todo. ¿Sí? El próximo lunes no tenemos clase. Después del otro lunes tenemos un cuestionario. Y bueno, después de eso hacemos un repaso integral, vemos, y ya al otro siguiente ya tenemos el primer parcial. Así sería. Bien. Cualquier duda, escucho. ¿Para cuándo es este último práctico, ingeniero? Este es el práctico 4. El práctico 3, bueno, todos los prácticos, eso, ya los 2 que están faltando, lo tienen que entregar antes del lunes del cuestionario.
hasta el momento antes del cuestionario. Que, a ver, acá lo tenía abierto yo a la fecha, un segundito, por favor. Un segundito. El 18. Estamos a 2 semanas justo. Perfecto, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? No, ingeniero, por mi parte ya. Bueno, páseme todos los materiales expuestos. Yo le voy a revisar y después que termine de revisar los voy a subir en la plataforma para que queden ahí. Y bien, en todos los grupos, bueno, han hecho bien las presentaciones, algunos han interpretado mejor que otros la consigna. En los casos que se pedía casos de accidente, son casos de accidente, ¿sí? Son casos de accidente, van al caso, analizan y después dan las enseñanzas. Así. Bueno, han habido 2 o 3 grupos que han trabajado bien con un caso de accidentes. Un poco más destacado que otro. Bueno, muy bueno todo. Estamos en contacto. Ahora me pongo a subir el material, ¿sí? Y aguardo los otros trabajos, los otros exposiciones. Bueno, profe, gracias. Perfecto. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Que descansen. Muchas gracias. Profe, gracias. Chao, hasta luego.